Buenos días, queridos amigos y amigas que nos acompañan los sábados en las horas de la mañana, normalmente a las 7, para continuar con nuestra clase, nuestra charla, nuestro seminario sobre Apocalipsis y Daniel. En reuniones próximas anteriores habíamos llegado hasta Apocalipsis 6 y 7. Vimos todo el tema de los sellos, de los 7 sellos, hicimos una comparación, unos cuadros comparativos entre lo que ocurría con Mateo 24, Mateo 25 y todo este tema de los 7 sellos que veníamos pues manejando desde Apocalipsis 5, 6, 7. Y habíamos quedado que el día de hoy retomaríamos este seminario abordándolo desde Apocalipsis 8 y Apocalipsis 9, ya muy cercanos a la mitad de Apocalipsis. Pues bien, Apocalipsis 8 y 9 tratan un tema que ha dado tanto de largo como de ancho para discutir, hablar, especular, tener miedo, pánico, pavor. Otros esperanza, otros no saben, no responden. Y es el tema de las 7 trompetas. Entonces, hay que empezar a abordar, no empezar a abordar, sino a abordar, a tomar parte de este tema de Apocalipsis sobre las trompetas que realmente no está en el 8 y 9, va desde el capítulo 8 hasta el capítulo 11. ¿Listo? Pero es interesante porque en el capítulo 8 y capítulo 9 avanzamos de la trompeta 1 a la trompeta 6 y avanzamos de la trompeta 7 y un análisis muy profundo de las anteriores en Apocalipsis 10 y Apocalipsis 11. Bien interesante. Ahora bien, cuando nosotros empezamos a comparar, aunque por ahí decían que las comparaciones son odiosas, pero bueno, cuando empezamos a confrontar el tema de las 7 trompetas con el tema de los 7 sellos que acabamos de ver en reuniones próximas anteriores, empezamos a encontrar una cantidad de similitudes, una cantidad de elementos que uno dice, ah, caramba, aunque así es la cosa. Pues sí, así es la cosa. Le voy a contar. Plato, sopa y mano al nervo que no fui. Las 7 trompetas están divididas en 2 grupos. Un grupo de 3 y después un grupo de 4. Los 7 sellos, si usted recuerda, estaban divididos en los primeros 4 y al final los últimos 3. 3 y 4, 4 y 3. Ah, pero eso es muy forzado. Calmado, relajado, que ya voy. Vamos por partes, como diría el descuartizador. En las 3 últimas trompetas aparecen los 3 ayes, tan famosos en la Biblia. Aparecen los 3 ayes. Como están en las 3 últimas trompetas, los encontramos básicamente en Apocalipsis 8, del 13 al 21 aproximadamente, y en Apocalipsis 11, del 14 al 18. ¿Listo? Donde se habla la séptima. Y, por el contrario, cuando hablamos de los 7 sellos, en los 3 últimos sellos ocurren unas cosas, pero no muy marcadas, son cosas muy genéricas. Pero
En los 4 sellos iniciales se da la salida de los 4 jinetes. ¿Y eso en qué se parece? En todo, claro. ¿Por qué? 7 trompetas, 3 finales donde aparecen los 3 ayes, 4 iniciales, 7 sellos, 4 iniciales donde aparecen los 4 jinetes y 3 finales muy genéricos. ¿Lo vio? Ok. Ahora bien, si centramos un poco el tema sobre el tema de las trompetas, las 7 trompetas, cabrían básicamente 2 interpretaciones. Hay 2 formas de ver el tema de las trompetas. Como diría Rubén Blades, la trompeta. ¿Qué tiene que ver? Todo. ¿Por qué? Porque una de las interpretaciones es que las trompetas son un castigo. Ay, mijo, ¿y por qué lo van a castigar? Ay, mijo, ¿qué es esto tan horrible? El castigo, mijo. Y la otra es mucho más alentadora. La otra interpretación habla de que esas 7 trompetas son una advertencia. Es el pitazo antes del minuto 45 en el fútbol. O sea, pilas que esto se acabó. Pálido, papá. Ponga las botas. Ponga de pálido. ¿Por qué? Porque es una advertencia. ¿Y una advertencia de qué? Precisamente de que todo esto se acabó. O sea, llegó Jesucristo. Se acabó el tiempo de la gracia. O sea, los que no creyeron en Jesucristo, los que no estuvieron a la altura, los que no perseveraron en la fe de Cristo, esos muertos. Y los que sí, vienen a ser recogidos para las bodas del Cordero. ¿Se da cuenta? Ahora sí. Excelente. ¿Qué ocurre? ¿Por qué tomar estas 7 trompetas como una advertencia y no como un castigo? Y aquí surge un tema que es un poco más confuso, un tema mucho más abrupto sobre la temática del pecado. Normalmente, las plagas, los castigos, las desavenencias para con Dios son una consecuencia. A nadie lo regañan, a nadie lo castigan por no estar haciendo nada malo. Si usted está haciendo las cosas bien, no, usted no lo castigan. Es como cuando hay 2 hermanitos y uno es muy plaga y uno es muy necio y el otro es muy juicioso y muy ordenado y muy de todo. Cuando regañan al necio y al plaga, ¿el otro qué? El otro se hace a un lado, que eso el regaño es para mí, para usted. ¿Yo qué hice? No, el regaño es para el otro, y para mí. Aquí ocurre lo mismo, es exactamente igual. Y aquí hay algo que se ha prestado a lo largo de la cultura, a lo largo de la idiosincrasia, a lo largo de los años, se ha prestado para malversaciones, para interpretaciones amañadas, para discusiones inertes, estériles, y es muy triste, porque si usted le pregunta a la mayoría de las personas si usted cree en Dios, oh sí, claro, por supuesto que creo en Dios. Dios, 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 no lo ha creído. Ok, háblame de las plagas. Entonces surge una pregunta muy interesante. ¿De cuáles plagas? Háblame de las 7 plagas. Las 7 plagas, ok.
¿Las de Éxodo 7 o las de Apocalipsis? No tienes idea de lo que te estoy preguntando, ¿verdad? ¿Por qué? Porque es que en Éxodo 7 no hubo 7 plagas, hubo 10. La única parte donde hubo 7 plagas fue en Apocalipsis. Sin embargo, tendemos por esos motivos culturales, históricos y por uno muy triste, y es que no estudiamos la Biblia, no leemos. Y nuestra cultura es una cultura de no lectura. No, no solo la Biblia, es decir, pregúntele a una persona normal cuál fue el último libro que leíste y la respuesta es contundente, Nacho calcula. O sea, fue hace ratico. Hay unos más avanzados que le dicen a uno el último libro que leí, La urbanidad de Carreño. Ups. Y un país, una nación que no lee, está condenada al extravío, como lamentablemente ocurre con Colombia. Luego, si usted no lee literatura, por supuesto, mucho menos va a leer la Biblia. Si no es capaz de leer con su cuerpo físico y material, mucho menos va a ser capaz de leer con el espíritu, por Dios. Y muestra de eso es el ejemplo que acabo de darles de las plagas. Las plagas fueron 7 o fueron 10. Pues eso lo depende. ¿Estás parado en Apocalipsis o estás parado en Éxodo? Y no fueron las mismas. Eh, no. Éxodo está dentro del Pentateuco. Apocalipsis es el último libro de la Biblia. Penta, 5 teucos tratados, Génesis, Éxodo, Número, Levítico, Deuteronomio. Éxodo es el segundo, Apocalipsis, o sea, no fueron las mismas palabras. Riesgos, pues, ¿qué tal? Eh, esas plagas, al igual que la interpretación de las 7 trompetas, para algunos son un castigo. Pero ese castigo dado por Dios no es un accidente. No es que Dios se levantó con dolor de cabeza ese día. No es que se levantó no es que no se le puede orar. Es con el genio. No, 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 no. Todo esto ocurre como una consecuencia de la maldad del hombre, de la maldad generada por la iniquidad y la concupiscencia, términos que ya hemos explicado en muchas varias ocasiones. Iniquidad, concupiscencia, eso lleva al hombre a ser malo. Y esa es la batalla. La idea es que eso no gane. Escrito está, venced con el bien el mal y no dejes que el mal venza al bien. Está escrito en la palabra de Dios. Ahora bien, estas 7 trompetas no son más que un último llamado, una última advertencia, un último warning por parte de Dios a la creación. ¿Por qué? ¿Por qué un último llamado de Dios? ¿Por qué una última alarma? ¿Por qué un último mensaje de, hey, pilas, de parte de Dios hacia el hombre? Esto lo vamos a entender si alcanzamos hoy maravilloso, si no en la reunión siguiente, donde vamos a ver cuál es la interpretación de esas 7 trompetas. Entonces ya cada uno dirá y revisará cuál trompeta le está sonando. ¿Me hago entender? Pero no jale que me descobija. Calmados, relajados, calmados. Vamos, como diría el descuartizador, por partes. ¿Por qué la consecuencia de una plaga, de un castigo, de una amenaza por parte de Dios al hombre? ¿Por qué Dios haría algo así? Porque el hombre es malo. ¿Y por qué el hombre es malo? Por la iniquidad, por la concupiscencia y por la ausencia de Dios. Son 3 elementos nomás. Ah, pero yo soy bueno, yo no mato a nadie, yo no le robo a nadie, yo no, 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 no. Suerte con eso. Dios dice que no eres bueno. Dios dice que no eres bueno.
Piensa en eso. Ahora bien, repasemos desde épocas muy precarias, muy remotas, nos vamos a remontar poco después, instantes, segundos después de la caída en el huerto del Edén. Desde ese momento hasta hoy, ahora, 30 de septiembre de 2023 a las 8:31 de la mañana, desde esa época de la caída del Edén, de Adán y Eva, hasta ahora, en este momento, perdón, 8:32 de la mañana de la misma fecha, el ciclo ha sido el mismo. El ciclo no ha cambiado. El ciclo es idéntico. No se ha modificado. Y el mensaje de las siete trompetas es: rompa el ciclo. Rompa el ciclo. Sálgase del ciclo. No he explicado cuál es el ciclo. Dios, con razón me cogió la noche. Bueno, es muy sencillo. Desde Adán y Eva hasta hoy, el ciclo no se ha roto. Y es un llamado de Dios a romper el ciclo. ¿Pero cuál ciclo? Dale, calmado. No jale que me descobija. Suave, relajado. Te lo voy a explicar cuál es el ciclo. Imaginémonos una circunferencia que vamos a partir en 6 bloques. Arrancamos en el primero. El hombre peca. Cuando el hombre peca, hay una reprensión de Dios, un llamado de atención de Dios. Cuando hay un llamado de atención de Dios, el hombre se arrepiente. Cuando el hombre se arrepiente, Dios lo castiga. Cuando Dios lo castiga, el hombre clama. Cuando el hombre clama, Dios lo recibe y le perdona. Cuando Dios lo recibe y le perdona, el hombre peca. Y vuelve y arranca. El hombre peca, Dios lo reprende, el hombre se arrepiente, Dios lo castiga, el hombre clama, Dios lo perdona, el hombre peca. Ese es el ciclo. Y ha sido así por siempre. Revisen, revisen. Revise con todos los pueblos de la historia, revise con el pueblo de Dios, revise con Jerusalén, revise la historia. ¿Verdad que no leemos? Le recomiendo que lea. Ese ciclo es el que ha llevado al hombre a perdición. Y ese es el ciclo del que queremos salir los hijos de Dios, del que queremos romper los hijos de Dios. Y esa es la lucha de cada día y de cada instante. Luego, las trompetas, las 7 trompetas, no son más que un llamado de atención de Dios al hombre diciéndole: papá, se acabó el tiempo. ¿Cuándo va a romper el ciclo, men? ¿Cuándo se va a acabar? Sal de ahí. Rompe el ciclo. Rompe el ciclo. ¿Y cómo? No he podido. Y no va a poder tampoco. No se preocupe que no va a poder. Solo. No va a poder. Pero si usted hace una alianza estratégica con Dios a través del pacto de Jesucristo, ¡bingo! Ya, lo logró, lo hizo. Ve por qué para los creyentes en Dios el Apocalipsis es la mejor noticia de todos los tiempos. ¿Y por qué para los que no creen en Dios o dicen creer, pero no lo conocen, es la peor noticia del mundo? ¿Vio el significado de las 7 trompetas? ¿Vio qué es lo que implica Apocalipsis 8, 9, 10 y 11? Pero nos vamos a centrar en 8 y 9 por ahora. Vamos abordando de 2 en 2. ¿Se dio cuenta?
que esto implica. Se dio cuenta la importancia de conocer la Biblia para entender la historia cíclica en la que nos hemos metido, el ciclo en el que estamos metidos. Estamos como un corcho en un remolino. Te lo voy a repetir una vez más. El hombre peca, Dios lo reprende, el hombre se arrepiente, Dios lo castiga, el hombre clama, Dios lo perdona, el hombre peca. Eso es las 7 trompetas de Apocalipsis. Ahora bien, ¿cómo podría Dios, si Dios es amor, así está escrito, castigar al hombre? Y ahí lo que decíamos alguna vez, no, es que a mí el Dios del Antiguo Testamento no me sirve, que es un Dios castigador, celoso, guerrero, sangriento. No, a mí me gusta el Dios del Nuevo Testamento, ese sí, ay, es amor, arcoíris, unicornios, mariposas. Hey, es el mismo Dios, es exactamente el mismo. Romanos dice, Dios no cambia, es el mismo ayer, hoy y siempre, es el mismo Dios. Entonces, ¿cómo podría un castigo ser una muestra o una prueba de amor? ¿Cómo puede ser esto? Entonces devolvámonos a Apocalipsis 3:19. ¿Se acuerdan? Las cartas a las 7 iglesias. Recuerda lo que pasó con Pérgamo. Recuerda lo que pasó con la Odisea. Pues bien, estúdielo. Y si se acuerda, maravilloso, lo felicito. Revise qué fue lo que pasó con el mensaje a las 7 iglesias y a la iglesia de la Odisea y a la iglesia de Pérgamo. ¿Por qué habría Dios de castigar como una muestra de amor? Allí está la respuesta. Ya la explicamos. Ahora bien, Dios es un Dios de amor. Eso es indiscutible. Dios cuando reprende, cuando castiga, lo hace con un infinito amor, pero con firmeza. Porque Dios es un Dios de una sola palabra. Dios cuando castiga y reprende, lo hace con amor, pero con firmeza. ¿De dónde saco eso? Sencillo. Nehemías 9:17. Vaya, léalo. Nehemías capítulo 9, versículo 17. Búsquenlo. Ok. Ahora bien, hay un punto, y lo hemos visto en el tema de los salmos, que es errado. No cerrado, es espacio cerrado, es clausurado en los mismos salmos. Y es, ¿por qué me abandonaste? Señor, me has abandonado. Señor, ¿por qué me dejaste? Y esas no fueron unas palabras de Cristo. Oh, sí, cuando estaba en la cruz. Qué bueno que me acuerdo de eso, porque cuando Jesucristo dice, Padre, ¿por qué me has abandonado? Hay una razón muy clara. Lo abandonó. Dios rechazó a Jesucristo por una razón muy sencilla. Y ese era el miedo que tenía Jesucristo, de estar apartado de Dios, de estar separado de Dios. Ese era, si es posible, aparta de mí este cáliz, porque no quiero su amargura, no la merezco, quiero que se haga tu voluntad. Ese era lo que Jesucristo le tenía miedo, pavor, pánico. Eso era lo que generaba la angustia de Jesucristo. Eso fue lo que generó el fenómeno de hidrohematosis. ¿Hidro qué? Tosis, chamble. Sudar sangre. O sea, había un estrés tremendo. Me voy a apartar de mi Dios. ¿Y por qué? ¿Por qué Dios no lo aceptó? ¿Por qué Dios lo rechazó? ¿Por qué lo dejó solo? Porque Jesucristo cargó sobre sí el pecado de toda la humanidad. Y donde está el pecado no puede estar Dios.
control. ¿Lo vio? Entonces, no es que Dios sea parte de mí. No es que Dios me abandona. No. Yo me aparto de Dios. ¿Lo vio? Yo me aparto de Dios. ¿Por qué habría yo de apartarme de Dios? Porque somos rebeldes por el pecado, por nuestro capricho, por hacerlo a nuestra manera y no a la manera de Él, porque queremos tener el control. Y el hombre jamás tiene ni tendrá el control. ¿Comprende? Esa es la fantasía. Ese es el engaño. Cuando queremos tener el control, cuando queremos hablar, hacer conforme a nosotros, nos apartamos de Dios. Le estamos diciendo a Dios que nosotros somos más capaces que Él. Déjame, yo lo manejo. ¿Qué dice Dios? Ok, suerte con eso. Te vas a estrellar. Claro, cuando uno se estrella, viene donde Dios le, ay, te lo dije, te lo dije. Ahora lo comprendemos. Dios no se aparta de nosotros, nosotros nos apartamos de Dios. Y cuando nosotros nos apartamos de Dios, estamos bajo nuestra propia responsabilidad. Ahora bien, imagínese usted estar en manos de un piloto de avión o de un chofer de vehículo que no tiene el poder de nada. Lo más probable es que haya un tema allí importante de accidentalidad. Vamos a engrosar las cifras. Eso nos pasa cuando nosotros tomamos el control de nuestra vida. No tenemos el control de nada, ni siquiera de nuestra vida. Ah, no, eso va en contra de lo que dice la sociedad del mundo y la psicología. Toma el control de tu vida, sigue tu corazón. Tú puedes, tú eres grande, tú eres Dios. Ok, el problema es que si yo tuviera el control de la vida, tal vez no me quisiera ir nunca, ni quisiera dejar ir los seres queridos que hay a mi alrededor. Tal vez si yo tuviera el control de mi vida, no permitiría que llegaran enfermedades incurables a mi vida. Tal vez no dejaría que la gente me hiciera daño, ni en los sentimientos, ni en la mente, ni en mi trabajo. Si yo tuviera el control de mi vida, tal vez haría muchas cosas. El problema es que en este instante estamos vivos. Tal vez en el instante siguiente no lo estemos. No tenemos el control, ni mucho menos el control de la naturaleza. Yo no puedo hacer algo para que no tiemble, para que no haya un sismo. No puedo hacer algo para que no haya un tsunami, una negación, una tormenta. Yo no tengo el control de nada. Si no tengo el control de mi vida, cuánto menos el control de la vida de los demás. ¿Se da cuenta cuál es el problema? ¿Vio cuál es el mensaje de las 7 trompetas y por qué son una advertencia, un llamado? ¿Ya se dio cuenta? Tremendo, o sea, Apocalipsis es una locura. Y cuando llegamos a este tipo de conclusiones es fascinante. ¿Usted ha escuchado el tema o la frase de que al que mucho se le da, mucho se le exige? O en otras palabras, al que mucho se le perdona, mucho agradece y mucho ama. ¿Recuerda eso? ¿No lo recuerda? Ay, por Dios, lea la Biblia. Estudie. Qué cosa, ¿cómo le parece? Busque Lucas 12:48 a ver qué dice. No, no tiene que hacerlo ya. Ya vamos a terminar. No, no, no. Pero búsquelo. Evangelio según San Lucas, capítulo 12, versículo 48. A ver qué dice. Si no dice, el que mucho se le da, mucho se le exige. Y es lo que yo siempre les he dicho. Usted ya no puede decir, ah, pero como yo no sabía.
No, usted sí sabía. Usted sí sabía, usted se le dijo. Usted sí sabía. Y a mí, ni qué vamos a hablar. Señor, es que yo no sabía. ¿Cómo que no había? Usted lo transmitió. Usted lo dijo. ¿Cómo que no había? Bueno, paso es que lo voy a dar, ¿no? Hey, el tema del castigo de Dios es algo tremendo. Primera causa de por qué Dios nos castiga. Dios nos castiga como consecuencia de nuestra rebeldía. Así de fácil. Dios nos castiga como consecuencia de nuestra rebeldía. Ah, pero es que yo no creo en Dios. Ok, obviamente Dios no castiga para formación a aquel que no cree en Él. El que no cree en Él está por su cuenta. ¿Se acuerda que hablamos del miedo y del temor de las siete trompetas? Trompetas? ¿Recuerda que hablamos de que era un castigo? Ah, you got it. Listo. ¿Por qué más? Dios nos castiga cuando decimos creer en Él y estamos en ausencia de su presencia. Claro que creo en Dios, Dios es todo en mi vida, pero no estoy en la presencia de Dios. No oro, no me comunico, no hago, no multiplico su mensaje. Hay un castigo de Dios. Estás utilizando el nombre de Dios, pero no estás obrando conforme a la voluntad de Dios. Eso es una falta grave. Estudie. ¿Por qué otra razón? Porque cuando nosotros no hacemos conforme Dios nos dice que debemos hacer, Dios envía un poder engañoso para que creamos la mentira en la que nos hemos metido. Pues, ¿cómo va a decir la Biblia eso? Sencillísimo, facilísimo. Por favor, busque Segunda Tesalonicenses 2:11. Búsquelo. Dios envía un poder engañoso para que el que creyó la mentira se pierda en ella. Está escrito, no lo dije yo. Búsquelo. 2 Tesalonicenses 2:11. Búsquelo. Ahora bien, Dios, cuando nosotros nos enrolamos, nos enrutamos, nos metemos en este mundo de pecado, de degradación, de igualdad de géneros, LGTWH, yo no sé, pues un poco de letras que hay ahí, Dios nos entrega a nuestra misma torpeza. ¿De dónde sacaste eso? Hombre, como dicen los españoles, pues nada, venga, tío, pues que ve y anda a la Biblia y busca Romanos, capítulo 1, versículo 26, y allí le vas a encontrar. Por eso Dios os ha entregado a vuestras propias concupiscencias. Pues venga, Romanos 1:26, búsquelo, para que se dé cuenta que es lo que Dios hace cuando uno se mete en lo que no debe. ¿Y por qué habría uno de meterse en lo que no debe? Porque uno se aparta de Dios. Cuando uno se aparta de Dios, no tiene el control, y el que no sabe para dónde va, tranquilo, cualquier bus le sirve, cualquier camino le sirve. Que no sabe para dónde va, por donde me estaba bien, si no va para dónde va. Así es, ¿ok? Hasta aquí nos trajo el río. Hasta aquí nuestra charla, nuestro seminario del día de hoy. Es quizás de los puntos más álgidos que hemos tratado en este seminario. Es quizás de los puntos más duros. Ah, pero no mencionó a Daniel. No, no he mencionado a Daniel todavía. Totalmente, de acuerdo, válido, al lugar. Ah, pero el seminario es de Daniel y Apocalipsis. Sí, el seminario es de Daniel y Apocalipsis, pero pienso que hay elementos que son muy importantes tener claros, tener concretos, tener identificados para poder hacer ese puente, ese vínculo. Si no lo hacemos, lo vamos a extraviar más adelante cuando, o sea, si no hemos entendido esto solito, cuando lo mezclemos con otro, pues, vamos a quedar como el hijo de Libra, pues más perdidos que... Entonces, permítame hacer este paréntesis para hacer énfasis, hacer hincapié en este tema. Para mí, repito, uno de los más álgidos.
Las 7 trompetas son una advertencia. Si el Señor nos lo permite, la semana próxima siguiente vamos a ver esa interpretación de las 7 trompetas. Vamos a ver qué quieren decir, dónde encajan esas 7 trompetas. Y usted revisará juiciosamente a ver qué trompeta le está sonando. Feliz y bendecido día.